Mi nombre es Viviana Correa y mi proyecto se llama Síndrome de Guillain-Barré asociado a la infección por SARS-CoV-2 durante la pandemia del 2020, un Scoping Review. No tengo conflictos de interés para declarar. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré se describió por primera vez como una enfermedad inflamatoria aguda causada por una respuesta aberrante del sistema inmune a infecciones por diversos microorganismos, como el virus del Zika, la influenza, Campylobacter jejuni y más recientemente SARS-CoV-2 o coronavirus. El primer caso de este fue publicado en abril de este año. La sintomatología empieza de manera aguda 10 a 14 días posterior a una infección y clásicamente debuta con parestesias simétricas distales seguido de debilidad progresiva ascendente, hipo o arreflexia y dolor. El nadir del síndrome es a las 2 semanas, momento en el cual la mayoría de los pacientes no podrá caminar. Esta es una enfermedad con un potencial fatal dada por la falla respiratoria o disautonomías como arritmias e inestabilidad de la presión arterial. El diagnóstico es clínico, pero hay ayudas diagnósticas como el estudio del líquido cefalorraquídeo, en el que se encontrará una disociación albuminocitológica, y por medio de estudios electrodiagnósticos que demostrarán una disminución en las velocidades de conducción, así como disminución en las amplitudes evocadas motoras y sensitivas. Además, este estudio es útil para diferenciar entre los tres subtipos de Guillain-Barré: la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la neuropatía axonal motor aguda y la neuropatía axonal sensitivo motor aguda. Aparte de estos tres subtipos de polineuropatía, también se han descrito otras variantes que se ven en la pantalla. El tratamiento se puede hacer con plasmaféresis o con inmunoglobulina. Este es un síndrome tratable y curable, por lo cual es importante diagnosticarlo y tratarlo de manera oportuna y efectiva. Por otro lado, aún hay poca información y estudios sobre las manifestaciones neurológicas del COVID, ya que muchos casos se diagnostican incorrectamente por estar en un escenario de una enfermedad sistémica severa o casos en los que los pacientes mueren antes de ser diagnosticados con Guillain-Barré. Por otro lado, dada la urgencia con la que se está desarrollando la vacuna contra el COVID, se debe tener en cuenta la incidencia de síndrome de Guillain-Barré y evaluar el riesgo de desarrollarlo después de la vacuna, ya que, como se vio con la influenza, algunos pacientes pueden desarrollar el síndrome al ser inmunizados. El objetivo general del presente estudio es identificar las características clínicas y variantes electrofisiológicas de pacientes que desarrollan síndrome de Guillain-Barré secundario a la infección por SARS-CoV-2 desde enero hasta octubre de este año. Los objetivos específicos son describir las características clínicas y demográficas de los pacientes con COVID-19 que desarrollan síndrome de Guillain-Barré, identificar las variantes electrofisiológicas de síndrome de Guillain-Barré desarrolladas por estos pacientes, identificar el tratamiento más usado para tratar el síndrome de Guillain-Barré y reportar el tiempo de inicio de los síntomas de síndrome de Guillain-Barré después de los síntomas de COVID, al igual que el NADIR que presenten los pacientes. En cuanto a la metodología, la población fueron pacientes con diagnóstico confirmado por PCR o serología de COVID. La intervención fue que hubieran desarrollado síndrome de Guillain-Barré secundario a la infección por SARS-CoV-2 y el desenlace fueron las características clínicas y electrofisiológicas de estos pacientes. Este estudio es un Scoping Review y para esto se hizo una búsqueda de literatura usando las bases de datos PubMed y EBSCO, en las que se utilizaron los términos MESH que se pueden ver en la diapositiva. Se recolectaron los artículos en Mendeley y la recolección de datos se hizo en Excel. Posteriormente se llevó a cabo la selección de artículos siguiendo el diagrama Prisma y se identificaron 2.055 artículos de las bases de datos. Se eliminaron los duplicados y se hizo el tamizaje basado en el título y el abstract y se evaluó el texto completo de 77 artículos, utilizando los criterios de inclusión y de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión estaban artículos en inglés y en español con fechas entre enero y octubre de este año, que los sujetos tuvieran prueba de PCR o de anticuerpos SARS-CoV-2 positiva, que el paciente tuviera estudios electrodiagnósticos y que fueran reportes de casos o series de casos. Los criterios de exclusión fueron cartas al editor, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pacientes solo con diagnóstico clínico, es decir, sin confirmación electrodiagnóstica, y pacientes sin prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 o con una prueba negativa. Tras la exclusión quedaron 19 artículos para la síntesis cualitativa y la recolección de datos se hizo de forma independiente en Excel, en el que se obtuvieron 22 pacientes y se evaluaron la edad, el sexo, el país, región o raza, los antecedentes patológicos, la sintomatología de COVID presentada,
El tiempo de evolución de los síntomas de Guillain-Barré después de los síntomas de COVID, los hallazgos electrodiagnósticos y de líquido cefalorraquídeo, la variante de Guillain-Barré presentada, el tratamiento usado y la evolución. Los resultados obtenidos fueron una edad promedio de 48 años, se evaluaron 15 hombres y 7 mujeres de 12 países diferentes. El antecedente patológico más común fue la hipertensión presentada por 10 pacientes. Todos estos tenían manejo farmacológico, excepto uno que no tenía, 3 pacientes con diabetes mellitus y 2 pacientes obesos. El promedio del periodo entre los síntomas de COVID y el desarrollo de los síntomas asociados a Guillain-Barré fue de 11 días, con un rango entre 3 y 28 días, y un caso en el que el paciente desarrolló los síntomas neurológicos 2 días antes de los síntomas de COVID. La variante más común que se encontró fue la AIDP, seguida por la AMSAN y después la MAN. Y por último, el tratamiento más usado fue la inmunoglobulina, dada en 18 pacientes. Un paciente tuvo un evento adverso que presentó flushing y síncope, por lo cual no se dio por 5 días. La plasmaféresis se utilizó en 3 pacientes y la mayoría de los pacientes tuvieron una mejoría gradual una vez iniciado el tratamiento para Guillain-Barré, que fue además completado con rehabilitación y continuó una vez fueron dados de alta. Los pacientes murieron por complicaciones respiratorias. Para concluir, es claro que tanto el SARS-CoV-2 como el síndrome de Guillain-Barré afecta a todas las edades. Sin embargo, el primero tiene manifestaciones más leves en pacientes pediátricos y el segundo es raro en esta población. Es más prevalente en hombres, como ha sido históricamente el síndrome de Guillain-Barré, y la variante más común es la AIDP. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se puede presentar con las diferentes variantes y no se debe esperar que siempre empiece con la debilidad ascendente. Em, el promedio de los días después de los síntomas de COVID fue de 11 días. Sin embargo, hay casos, como dije, en los que los síntomas neurológicos comenzaron o al mismo tiempo o incluso antes. El tratamiento de elección fue la inmunoglobulina, con un buen desenlace, a pesar de que hay un mayor número de eventos adversos reportados para este tratamiento a lo largo de la historia. Sin embargo, se ha visto que los dos son igual de efectivos para el Guillain-Barré. No hubo suficiente información sobre el nadir de los síntomas, pues la mayoría fueron tratados oportunamente, y hay una falta de reportes de caso en Latinoamérica, donde se esperaría que fuera un número alto de Guillain-Barré, como sucedió con el virus de Zika, y por el aumento de contagio de SARS-CoV-2. Además, y lo más importante es recordar que el diagnóstico es clínico y que no es necesario tener estudios complementarios para empezar el tratamiento. Si la clínica es clara, se debe iniciar el tratamiento para asegurar que sea oportuno y efectivo para los pacientes. Muchas gracias.